Por aquí, ok, ¿qué tal? Por el día de hoy tenemos en nuestro programa, en la sesión número 5, para los emprendedores del programa de incubación, nos acompaña ya, está en sala Luis Delgado. Le damos la cordial bienvenida y para comentarles también a todos ustedes, emprendedores, ya en sala, que Luis Delgado tiene una amplia experiencia en emprendimiento, es un emprendedor nato. Ha fundado Lapsus School, Not Codemy, donde nos podría contar un poco más de la historia de ellas. Es un peruano que vive en Bogotá, actualmente conferencista internacional. Tiene un MBA por la PAP de Piura. Tiene certificaciones internacionales por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT de Estados Unidos. Es fundador y CEO de Cusca Ventures, un espacio online para asesoramiento de empresas y emprendedores, ¿no? Ya hace bastante tiempo viene acompañando a los emprendedores de América Latina, en realidad, ¿no? Ahora se encuentra actualmente como gerente de prototipos digitales para Frugana. Frugana es una startup colombiana que también ha levantado capital, más de $60.000, ya casi $100.000 actualmente, ¿no? De Colombia. Y pues atiende a clientes del rubro de restaurantes, Frugana, en este caso, llegan a un mercado tanto en Colombia, México y bueno, Brasil, ¿no? Luis, te damos la cordial bienvenida. Gracias por estar aquí en la comunidad de 101 Amazonas. Hola Sandra, ¿qué tal? Gracias por la invitación. ¿Listo? Yo vengo a contarles un poquito referente a experimentación. Así que déjenme compartir pantalla y empezamos. Sí. Entonces, confirmo por si es que ya se puede ver mi pantalla. Ya tenemos. Y me gustaría, antes de iniciar, igual lo que voy a hablar es un poco corto, pero no sé, me gustaría, de repente en los comentarios, o si quieren, hablan al micrófono, qué es lo que están construyendo. O sea, que si ya hay startups que están haciendo y si están construyendo recién startups, qué soluciones están queriendo construir, como para tener un poquito de contexto. Genial. Por aquí tenemos a Juan, que nos pueda comentar un poco, el ingeniero Cromwell también, Lila, que nos representa a Coreare, los demás, a ver, tenemos la oportunidad ahorita y que nos están preguntando. Aprovechen. Para los que no pueden activar su audio, pueden escribirlo por el chat, a ver, les ayudo en él, pero sí les pido que prendan su cámara y activen su audio para que puedan aprovechar al 100% la ponencia del día de hoy. Bueno, si nadie se anima a escribir qué es lo que están haciendo, pues. Buenas noches, amigo. Buenas noches, discúlpela, está esperando que prende. Se saluda el ingeniero Clover Guevara. Yo tengo un emprendimiento, lo que se llama madera plástica. No sé si ha escuchado usted ese término, que viene de la recolección de plástico de un solo uso. Netamente hablamos de economía circular, referente a los residuos plásticos. Entonces estoy intentando hacer un emprendimiento en lo que es recolectar plástico de un solo uso, lo que es el polietileno de baja densidad, y convertirlo, en un primer momento pensé convertirlo pues a producto final, lo que es mobiliario escolar, a la parte educativa. Después pensé en lo que es tutores, eh, ¿cómo se llama esto? Para las agroindustrias, pero tomando otras consideraciones y otros ejemplos, lo que estoy pensando hacer solamente es producir todo lo que es perfiles, o lo que es pues lo que venden en las tiendas Promar, el mismo mercado modelo acá en Chiclayo, son tablas de diferentes tamaños, diferentes formas,
para el mercado de lo que es la carpintería, eh, comúnmente la carpintería maderable. Entonces, por ahí he contactado con un par de asociados se dedican a la carpintería que ya conocemos, entonces hay cierto interés. He cambiado esta estrategia porque soy pequeño todavía, estamos con otra ingeniera, estoy armando un pequeño taller personal con mi dinero. Entonces, lo que me interesa es que conozcan lo que es los perfiles, ¿no? Perfiles de madera, ¿no? Ya con eso se puede fabricar tutores para pitahaya, para agroindustrial, parihuelas, sillas, mesas, infinidad de cosas, ¿no? Porque también he tenido un pequeño contacto con la gente de Loja, Ecuador, y ellos están muy avanzados en lo que es madera plástica. Entonces, estas mentorías me sirven mucho para tomar decisiones finales. Entonces, más o menos ese es el emprendimiento que tengo. Muchas gracias. Ok, chévere, gracias. ¿Hay alguien más que le gustaría Sí, y de compartir? repente Norbel que nos puede contar sobre un e-commerce que está haciendo para proveer productos de la Amazonía. De repente Norbel nos puede contar un poco más. ¿Qué tal? Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Luis. Buenas noches con todos. Bueno, te comento un poco, ¿no? Bueno, nosotros nos dedicamos a lo que es la producción de miel en Amazonas. Entonces, como primer objetivo, bueno, como miel sola, no, bueno, ya hay demasiado en el mercado, ¿no? Entonces comenzamos a hacer unos experimentos. Bueno, mi madre comenzó a hacer unos experimentos por ahí, agregarle a la miel polen y de ahí salió la polimiel. De ahí comenzó también con la receta de la abuelita, lo que es el ajo, miel y propóleo. Entonces nació otro producto, el broncomiel, y de ahí se ha hecho otro experimento también con el kion, ¿no? Kion con miel. Entonces, más o menos, esos son nuestros productos que se han testeado y ya están en el mercado. Y bueno, y como mencionaba Sandra, ¿no? Ahora necesitamos un poco darle pantalla, ¿no? Entonces, para lo cual estamos viendo pues, la creación de un e-commerce, ¿no? Para todo lo que son productos regionales de la Amazonía. Bueno, de Amazonas, ¿no? Eso es, Luis. Ok, bueno, chévere, gracias. Listo. Bueno, yo les voy a compartir un poquito más de diseño y experimentación en productos digitales. Espero que pueda ser un poquito de ayuda, y no defraudar en demasiada la expectativa en todo caso. Y entonces, pues me presento rápidamente. Me gusta siempre ponerme como con cuatro aspectos en mi vida y en el trabajo, que me trae alegría en temas de trabajo, los logros de mi equipo de Prototype dentro de Fruana, y cómo es que Fruana se acerca poco a poco al break-even. Break-even es como el punto de equilibrio. Hoy somos una startup que hemos levantado más de 300 millones de dólares, pero todavía no somos rentables. Pero estamos en camino a ello y poquito a poquito hay ciudades que están lográndolo. Entonces, cada vez que nos acercamos es algo que me trae mucha alegría. Eh, en la parte personal, me trae mucha alegría la selección peruana de fútbol. Soy muy hincha, estuve en Rusia y en distintos partidos que la selección tiene. Me parece chévere. Y también soy un geek de las startups en Latinoamérica. Soy y entender, y si es el caso, ayudar a startups de Latinoamérica. Me está saliendo que mi internet es inestable, así que voy a apagar mi cámara si es que se me entrecorta. Y si mejora, la vuelvo a prender. ¿Y qué es lo que no me gusta mucho? ¿Qué es lo que me pone un poco loco? Es cuando me toca quedarme hasta muy tarde por trabajo. Por trabajo. Y yo cuando me olvido la tarjetita del coworking donde trabajo. Y qué es lo que no me gusta en la vida es cuando la gente desprecia a las personas, o en entitlement me refiero a la gente que piensa que por tener un apellido, una posición social o laboral puede ser más que otras personas. Eso es lo que no me gusta y me trae como que mal. Y obviamente también no me gusta la hipocresía. Entonces es como que un poco me pueden seguir en redes sociales como LinkedIn, Instagram, YouTube, como Luis Delgado Corral. Eh, y solo un disclaimer antes de continuar, esto no es un workshop, es más un talk de unos 40 minutos. No vamos a ver no code tools directamente, pues porque es muy poquito el tiempo.
soy una persona que habla muy rápido, avísenme por favor para hacer slowdown, o si es que no me comprenden para volverlo a repetir. Y es chévere que me haga muchas preguntas, no me gusta cuando es un monólogo, no solo no me gusta, es aburridísimo cuando una sola persona está hablando y hablando y hablando y hablando, y es como que, pues, acá estamos aprendiendo todos, y es chévere, pues, compartir el aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hacer experimentos? Que es el primer punto. Sobre todo en productos digitales, nuevamente, ¿no? En general, cuando uno está queriendo generar productos y o servicios, sobre todo productos, que previamente no han sido creados, o hay muy poco en el mercado, o estás penetrando un nicho donde, o un país donde ese producto no abunda, o es más o menos diferente, en la mayoría de los casos uno no conoce el camino. Por el contrario, cuando estás creando cosas que ya existen en muchos países, en tu país, en tu región, uno ya sabe más o menos cuál es el camino, ¿no? Por ejemplo, abrir un restaurante tradicional, una pollería en Perú, de pollo a la brasa. Ya van a haber, no sé, 500, diría decenas de miles de pollerías en Perú. El camino más o menos lo conocemos, o sea, es como que una buena ubicación, un maestro pollero, o sea, se sabe qué hacer, es como que no hay mucho que experimentar realmente. Quizás en el sabor, en la marca, alguna parte, pero realmente poner una pollería, los pasos para colocar una pollería eh, están más o menos claros, y si es que uno no los conoce, pues conversando con alguien que ya puso una pollería va a ser muy sencillo entenderlo, ¿de acuerdo? Igual que una cevichería, sí. Entonces, eso es lo que ya existe, y ese camino como que es directo, uno no tiene que experimentar mucho. Cuando no, lo primero que les decía, cuando no conoces, cuando un producto no es conocido en tu región, es más o menos nuevo, más bien uno no sabe cuál es el camino. Y ahí es donde toca experimentar, porque acá como el camino es como que la parte perpendicular, si quieren, de abajo hacia arriba, tirando hacia la izquierda, pues se conoce. Cuando no conoces el camino es ir a izquierda, derecha, arriba, abajo, regresar y probar muchas rutas para poder llegar realmente a donde a la meta que uno quiere. Entonces, la experimentación va a ser sobre todo cuando son cosas que uno nunca ha hecho y o en el mercado no ha habido registro, ¿no? O hay muy poco registro. Ahí es donde sirve la experimentación. No tiene mucho sentido experimentar cuando es algo que ya sabes, o sea, la experimentación tiene un riesgo. Es un experimento de si hago esto, pasa lo otro, si hago X, pasa Y, listo. Tiene un riesgo que puede que no suceda. Entonces, si es algo que ya conoces, no valdría la pena mucho experimentar, no vale mucho correr riesgos en algo que ya conoces el camino, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué hacer experimentos? Porque cuando queremos eh, lanzar al mercado productos nuevos, por lo general uno no conoce el camino. Además de eso, John Danner es un inversionista y fundador de NetGravity y Seal, que tiene un blog bien interesante en términos de experimentación y de startups. Lo que él te dice que en sus mejores inversiones él ha podido leer, no solo en sus mejores inversiones, sino en los estudios que él tiene, es que los mejores emprendedores, mejores founders, se dedican el 80% se equivocan, mejor dicho, el 80% de las veces que hacen experimentos se equivocan, no sirve para nada su experimento. La mayoría de veces te vas a equivocar experimentando. ¿Por qué? Porque no conoces el camino, entonces es bastante probable que avances 10 pasos hacia la izquierda y te des cuenta que, uy, no, tenía que avanzar, o sea, solo debía avanzar 3 y tengo que regresar 7 pasos, me equivoqué. ¿Listo? Por lo tanto, los mejores equipos corren por lo menos 5 experimentos por semana. Esto va a permitir que la startup tenga al menos un nuevo aprendizaje cada semana. ¿Por qué? Porque si 80% de veces las cosas no funcionan, si hace 5 por semana, solo uno va a funcionar, ¿verdad? El 80% de 5 es uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al menos vas a aprender algo. Te equivocaste, ¿no es cierto? Pero en una sí le achuntas. Todas las semanas vas a tener aprendizaje, vas a poder avanzar un poquito en este camino que les decía, que es como un laberinto. Si experimentas por lo menos 5 veces por semana, según sus métricas, deberías en la mayoría de los casos tener al menos un experimento válido, aprender algo y avanzar un poquito. Si no experimentas 2 veces por semana, y es bastante probable que los 2 experimentos no funcionen, quizás aprendes algo, pero no avanzas, ¿no? Entonces, por eso es importante cuando estás creando algo nuevo y no conoces el camino y tienes que avanzar en un camino incierto, hacer muchos experimentos para que de esos muchos experimentos, la mayoría que son fallidos,
los poquitos que sí funcionan deben avanzar un poquito en este camino incierto, ¿de acuerdo? Esa es la razón por la cual, sobre todo en productos digitales, uno experimenta mucho, rápido, barato, y si se equivoca, pues aprende sobre ese aprendizaje y vuelves a experimentar al día siguiente, la siguiente semana, el siguiente mes. En startups uno escucha mucho este término de MVP o PMB, que son las siglas de Minimum Viable Product en inglés, en español PMB, que es Producto Mínimo Viable. Es súper común, muy de moda hasta diría, y van a encontrar sobre todo esta imagen de acá. Estas tres imágenes van a encontrar, de cómo no hacer o cómo hacer un MVP, es como que creas el carro, pones la rueda primero, luego los fuelles o la parte que une las dos ruedas, luego haces solo el chasis y luego ensamblas todo, ese sería un MVP. Hay mucha gente que dice que eso no sería el mejor camino de hacer un MVP. Y te ponen en el camino de una bicicleta. Pues no es tanto hacer esto, sino es, si quieres tener un auto como producto final, primero haces una bicicleta o una patineta a veces, o un scooter, luego una bicicleta, luego una motocicleta y luego un auto. Hay gente que dice que tampoco esta es la mejor forma de hacer un MVP y te ponen más bien que es empezar con un auto que no tiene motor, puedes empujarlo, luego el auto ya tiene ese motor, luego te das cuenta que el chasis es distinto y luego te das cuenta que no solo el chasis, sino el color y el estilo es distinto. También hay gente que te dice que tampoco es la mejor forma de hacer. Y bueno, yo lo que les pongo a través de que hay que cuestionarse si es que realmente toca hacer un MVP, ¿no? Y de repente toca hacer, en vez de MVPs, que básicamente es lo más importante de un auto, si quieres que finalmente tu producto final sea un auto, es que arranque, ¿no? Y ese arranque pues tienes que empezar con distintos motores, ¿no? De repente es un motor eh, que es clásico, ¿no es cierto? Con aceite y polea, luego se hace un poquito más sofisticado, luego es un motor a propulsión, y luego un motor, no sé, con helio o electricidad, ¿no? Entonces, pues lo que toca probar no es tanto un producto, sino es probar la hipótesis más core, la hipótesis más importante y la hipótesis más arriesgada de ese producto que quiere. Todo lo demás, toda la construcción alrededor del chasis, las ruedas, todo eso, está bien, pero lo podemos hacer después. Lo primero es cuál es el experimento mínimo viable, ¿de acuerdo? ¿Por qué también hay que cuestionarse si toca hacer siempre un MVP? Que no siempre toca hacer un MVP. Y también hay mucha gente que dice que tu MVP tiene que ser escalable desde el principio. La pregunta es de que cuando uno hace este tipo de productos digitales que no conoces el camino, hacer un producto escalable demora más tiempo, involucra mayor dinero o recursos de ingeniería, espacio, pruebas, ¿no es cierto? Es más caro, más tiempo, para que sea escalable, ¿de acuerdo? Pero la verdad es de que si uno no sabe cómo escalarlo, que es la mayoría, o sea, la mayoría de productos digitales y startups quiebran y no escalan, ¿por qué tendrías que hacer un MVP escalable? ¿De acuerdo? Si uno no sabe cómo escalarlo, ¿para qué haces un MVP escalable? Y el ejemplo siempre será una plataforma digital o un e-commerce, como mencionaban previamente, que está listo, está hermoso, funciona como si fuera un Amazon. Eh, perfecto. Pero si uno no sabe cómo escalarlo en temas de modelo de negocio, temas de recurrencia, ¿para qué lo haces escalable? ¿No sería mejor un experimento previo antes de? Jesús, veo que levantas la mano. Te escuchamos. Sí. ¿Qué tal, Luis? Un gusto. Buenas noches. Bueno, Sí, justo comentabas ahí que a veces no es necesario hacer un MVP. Más o menos, ¿cuáles serían los criterios cuando recomiendes hacer un MVP y cuando no? depende de un caso concreto, porque criterios generales creo que no aplican. Dame un caso concreto y para. Ah, ok, no, solamente lo comentaba, digamos, por la experiencia que tienes. Fácil, habrás tenido, o bueno, tal vez ahí conociendo el mundo emprendedor, digamos, algunos casos donde no se ha realizado un MVP y se ha lanzado directamente y en otro caso, bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso que nosotros tenemos, queremos, bueno, nosotros apuntamos en realidad a hacer un aplicativo móvil porque queremos hacer itinerarios de viaje, más o menos como lo que ya más o menos se está presentando actualmente, este, pero bueno, obviamente enfocado en el Perú, ¿no? Que tiene que ver con todo el tema de viajes. Entonces,
por ahí nosotros estamos queriendo validar la idea, pero obviamente pues eh, crear pues eh, un aplicativo móvil y todo lo demás cuesta o llega a ser muy costoso y no solamente eso, sino también su soporte, ¿no? Las actualizaciones, entonces nosotros estamos trabajando ahí como que a través de un Google Form, por ejemplo, ¿no? Más o menos que cumple una funcionalidad similar y digamos, crear obviamente los itinerarios de viaje manualmente ahorita, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, en nuestro caso. Entonces, independientemente de eso, o sea, me da curiosidad si es que conoces o sabes algunos ideas de negocio que se han implementado sin necesidad de tener de hacer un MVP, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, lo que tú estás haciendo, sí, básicamente va por ahí, porque lo importante es que la gente cree esos itinerarios, ¿no es cierto? Eso es lo más importante, lo que es primordial. Si con tu Forms, y no sé, de repente WhatsApp con PDFs o todo por WhatsApp y texto, no sé, pero de alguna forma la gente no los crea y luego no los ejecuta, pues si eso no se está validando, pues no creo que sea la mejor forma de crear una aplicación móvil, ¿no? Creo que vas por buen camino en ese aspecto. Eh, a Fruana, por ejemplo, y creo que un poco más adelante les puedo hablar más concreto de eso. Yo no estaba en esa etapa en Fruana, pero ¿cómo inició Fruana? Fruana inició realmente, eh, era un WhatsApp, ¿cierto? Que tenía conectado en Google Sheets. Y Google Sheets con los productos, ¿no? Entonces, uno iba con Alex Burrows, que era una de las primeras personas que trabajó en Cubana, tenía amigos que tenían restaurantes y les decían, oye, te puedo hacer la orden de tus pedidos, la comida que necesitas. Y les decían, bueno, sí, ¿cómo hago? Bueno, te doy el WhatsApp y cuando necesites, no sé, limón, manzanas, mango, papaya, no sé, lo que fuese, nos avisas. Entonces, una vez a la semana, estas personas por WhatsApp colocaban la orden. Y eso iba en Google Sheets. Literalmente, Fabián, Alex, Miguel, las primeras personas que estaban en Cubana, lo que hacían era ir a comprar al grupo de Éxito, que es como un Plaza Vea, un todo, un supermercado, digamos, de grande superficie acá en Colombia. Iban a comprar más caro, obviamente, porque comprar un kilo de limón en estos plazadeas, en estos productos, tiene un precio, y comprar en la central de abasto tiene otro precio, claramente, bastante más caro. Lo que querían validar es que si es que realmente los restaurantes estaban dispuestos a hacer pedidos a personas que pues normalmente no estaban en la central de abasto, ¿no? Y hacerlos por WhatsApp. Eso era lo más importante. Y se perdía dinero en términos de que, o sea, comprabas el limón, por ejemplo, a 4 soles y lo vendías a 3.90, por decir algo, ¿no es cierto? Entonces, uno pierde dinero, pero lo que estás ganando es el aprendizaje que realmente la gente lo usa y paga por ello. Y luego esto empezó a cambiar, ¿no? O sea, bueno, después se dieron cuenta que sí funcionaba, entonces ya pusieron una plataforma más chiquita, luego se empezó a comprar más comida, luego se puso una plataforma de inventario, luego se alquiló un pequeño almacén, y así se fue creciendo poco a poco, pero por lo general uno tiene que validar la hipótesis fundamental. Es decir, básicamente, si los restaurantes no están dispuestos a hacer pedidos de forma digital, WhatsApp, los restaurantes no están dispuestos a hacer pedidos de forma eh, digital, no construyamos, todo lo que se ha construido no tiene mucho sentido. Es validar esa primera parte. Y como tú mencionabas, si la gente no está haciendo sus itinerarios, no está pagando por ello, y luego lo está, o sea, puedes pagar, pero la idea es que la gente vaya, ¿no? Haga el itinerario, pues mientras no valides eso, pues no toca seguir construyendo más cosas, ¿no? Ir de forma paulatina, ¿de acuerdo? Entonces, es muy difícil hablar de criterios que aplican para todos. Siempre es bueno, según un contexto y según un ejemplo, ver cuál es la mejor forma y cuál es la hipótesis a validar. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, por ejemplo, ya conversando un poquito sobre ese tema, yo me enteré, por ejemplo, del caso de Dropbox, por ejemplo, cuando se hizo el MVP. Ellos prácticamente no tenían, digamos, o sea, tenían el producto creado, pero para la época lo que hicieron fue, bueno, si mal lo recuerdo, crear una página web, explicar a través de un video y poner el botón de, no sé, pues, ¿quieres probarlo o algo así? Y lo lanzaron, ¿no? Entonces, más o menos viendo ese tema y bueno, con la experiencia que tienes, estaba pensando tal vez hacer algo así, digamos, como para validar la intención de compra, o de uso en todo caso, ¿no? ¿Tú
¿Cómo ves ese escenario y qué estoy proponiendo? Por ejemplo, en este caso ya para nosotros, ¿no? Que queremos hacer itinerarios de viaje personalizados. Sí, sí, o sea, toca plantear puede ser WhatsApp con los PDFs si uno no maneja crear una página web, puedes crear una página web, puedes usar inclusive una aplicación móvil, pero de bajo costo también. Lo importante es validar que realmente la gente está dispuesta a crear esos itinerarios y pagar por esos itinerarios y que los haga. En el caso puntual de Dropbox, Ujú, es cierto y es muy popular esto de los videos, creo que así funcionó. Pero Louis Houston, que es el founder de Dropbox, luego en otras entrevistas él menciona que es cierto, el video lo hicieron cuando el producto no estaba listo, pero muy rápido, a las pocas semanas, creo que fueron 4 o 6 semanas, tenían decenas de miles de usuarios. Entonces eso fue chévere porque validaron que había gente interesada. Lo que sucedió los siguientes meses fue que sí construyeron la plataforma a la versión más básica. Y en su primer año tenían un montón de quejas de los usuarios porque no funcionaba. Entonces, mi punto es, eh, fue un video solo para validar intención, sí, pero, o sea, eso te demora, no sé, te dura, no sé, 3, 4, 5, 6, 12 semanas, si tienes 3 meses. Me parece demasiado, o sea, uno no puede estar con video 3 meses, sino que normalmente es mucho más rápido hoy en día con redes sociales, es Ah, no, claro, sí, ahorita los videos poco son tiempo. más simples. Ujú. Entonces, luego de esos pocos días, semanas, uno ya validó que vale la pena construir algo básico, ¿cierto? Y en construir ese algo básico, pues uno va a seguir teniendo errores y vas yendo poco a poco y vas creciendo, que se le dice que la vas yendo iterando y vas creciendo poco a poco. Entonces, puedes empezar con WhatsApp y PDFs, por ejemplo, PDFs bonitos, bien diseñados. De repente eso no será suficiente, o de repente no es, o sea, no valía tu experimento. Pues bueno, tocará hacer una página web en Canva, hay un montón de herramientas no code. Clases en eso. De repente ahí empiezas a atraer un poco más de personas. Y va a haber un momento en el cual de repente sí hay o nadie o muy poquitas personas, que sería, dejas ahí el experimento por un lado y iteras qué es lo que quiere tu usuario, pero de repente sí empiezan a tener más personas y en algún momento vas a tener que hacer una plataforma básica que lo que haga es las personas crean sus itinerarios online y con Zapier o cualquier otra herramienta lo que hacen es que ese itinerario se crea, por ahí te ponen los precios, te envía un PDF, un mail personalizado y tienes conexión con las distintas, no sé, pueden ser las agencias o los mismos atractivos turísticos en los cuales tienes que buscar que la gente pague. Todo Ujú. es artesanal, todo puede ser manual, pero si no validas que la gente está pagando, va a ser muy difícil seguir moviéndote hacia adelante. Entonces tienes que ir validando poco a poco, ¿no? Bueno, espero haber respondido la pregunta y Sí, 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 Luis. Muchas gracias más bien. chévere. Entonces, un poco esa es la idea, ¿no? De ir poco a poco avanzando y validando las hipótesis fundamentales y más arriesgadas para ir avanzando. Entonces, justamente en esa línea, la pregunta de primero hacer un MVP o no, creo que hay que tuitearla en un contexto que es, eh, las startups tienen varios estadios, varias etapas, ¿no? Y es como una persona en realidad. Una persona quiere correr no sé, hacer 100 metros planos en 8 segundos, 9 segundos, que es muy rápido, pues probablemente eso cuando es un bebito y con las patas puede caminar, pues no va a correr, va a empezar a gatear, ¿no? Luego esos gateos van a estar que va a ser sus primeros pasos y en algún momento, a los pocos años o pocos meses a veces, ya puede caminar. Un poco inestable, pero puede caminar. Luego ya podrá empezar a correr, no muy rápido, probablemente a los 4 o 5 años corre, pero pues, y luego empezar a desarrollar los músculos, los huesos y quizás a los 13, 14 ya la gente ya tendrá una velocidad distinta. Se preparará y quizás a los 18 ya tendrá una velocidad fuerte de quizás llegar a esas escalas de tiempo. Es lo mismo, son etapas, ¿no?, de crecimiento. Lo mismo en las startups es igual. Uno empieza como que en idea, modelo de negocio, pasas a hacer hipótesis, construyes un primer producto, luego ese producto lo puedes colocar en el mercado y llega un momento en el cual el mercado te jala tanto el producto y te quieren tu solución que ya creces rápidamente y muchas veces tienes que, para expandirte rápido y agresivamente, no, tu flujo de caja no es proporcional a esa agresividad, entonces tienes que levantar capital para crecer a distintos países, contratar más equipo y meterle más tecnología. Entonces, esas son muchas fases. Yo acá la voy a resumir solo en 3 grandes fases, que es pre-product market fit. Product market fit es cuando product market fit es cuando
producto, ya el mercado lo acepta y casi que te lo está jalando de las manos. No está terminado, no funciona al 100%, pero la gente lo quiere. Es un poco lo que le pasaba a Drogo. No, tenía una plataforma que funcionaba muy mal, pero aún así cayéndose, botando, o sea, te logueabas como usuario, y a los poco tiempo te deslogueabas, tenías que volver a entrar. Era malísimo, pero aún así era una necesidad tal en ese entonces que la gente igual seguía registrándose e igual le pasaba la voz a sus amigos diciendo, esto está muy bueno, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya tienes mucha gente que te casi que te saca el producto de las manos cuando estás construyéndolo, ahí tienes primeros signos de product market fit. Y la última fase de estas tres grandes fases es de hipercrecimiento. Hypergrowth es hipercrecimiento. Es cuando ya te diste cuenta que hay un nicho de mercado donde encontraste product market fit y estás buscando donde hay otros nichos de mercado, otros segmentos de mercado donde puedas seguir escalando y siguiendo, o nuevas soluciones dentro de tu propuesta de valor que te permitan vender más y expandirte más y obtener un modelo de negocio escalable. ¿De acuerdo? Entonces, en product market fit, la verdad, como no necesitas todavía que el mercado acepte tu producto, básicamente porque no tienes ningún producto, pues no necesitas hacer el MVP. En esa etapa de pre-product marketing necesitas entender el mercado primero, entenderlo muy bien, entender eh, qué tan grande es tu población, ¿no? O sea, hacia qué segmento quieres empezar, ¿no? Qué tanto te va a costar el producto, cuáles van a ser tus primeros clientes. Que los primeros clientes no necesitas 2.000, 5.000, necesitas 10 o 20 personas que realmente quieran usar tu producto, lo usen y estén hasta dispuestas a pagar por ese producto, nuevamente siendo algo no tan bueno, casi irreal. Entonces ahí toca hacer una buena métrica, es la cantidad o el número de experimentos válidos, ¿no? Experimentas mucho, rápidamente, y son esas hipótesis o esos assumptions, son básicamente supuestos que son riesgosos en la propuesta de valor. Básicamente tiene que ver con la parte de adopción del usuario o la parte comercial del cliente. Es decir, la gente te va a comprar esto, sí o no. La gente realmente va a tener un comportamiento que use tu producto, sí o no. Entonces uno tiene que empezar ahí con experimentos básicos, que sí pueden ser videos, pueden ser landing pages, pueden ser que efectivamente tú pones una propuesta de valor por WhatsApp y envías a 50 personas, 5 personas se interesan, y no hay producto, pero les envías un PDF. Y ese PDF dicen, pucha, igual lo quiero, o sea, no veo, no puedo loguearme, no puedo entrar a ninguna página web, ni descargar ninguna aplicación, pero lo que me mandaste me interesa y lo quiero comprar. Entonces, vas haciendo experimentos para validar esa demanda, ese interés, esos usos y ver que realmente, o lo contrario, que te das cuenta que el comportamiento, la idea suena muy bien, pero el comportamiento de tu usuario pues realmente no lo va a hacer, ¿no? La recurrencia, es decir, puede que sea un mercado aparentemente grande, sí, pero hay que ver en qué mercado inicias, ¿no? Y ese mercado inicial va a tener recurrencia de compra o va a ser cosas que te compran una vez al mes, ni siquiera una vez al mes, una vez al año, cada 6 meses. Si es así, pues lo que te toca es ver que ese mercado sea absurdamente enorme, porque como un mismo cliente no te va a recomprar 5, 6, 8, 12, 40 veces, lo que toca hacer es que las ventas tienen que ser una sola vez de un único cliente, pero tienes que ir a traer 100 clientes, 500 clientes, 20.000 clientes, 50.000, 500.000 clientes, que es un poco más difícil, pero pasa. O sea, los marketplaces, los e-commerce son así. O sea, y dependiendo de qué estamos hablando, pero por ejemplo, Mercado Libre, que te vende, no sé, hoy vende de todo, pero si en algún momento vendía refrigeradoras o colchones o, no sé, cualquiera de esas dos cosas, o sea, línea blanca o computadoras, la realidad es que un usuario, o sea, salvo que sea corporativo, pero ni aún así, una persona cada cuánto cambia de computadora, ¿no? Cada, digamos, con mucho dinero y a la moda, o sea, vanguardista, pues cada 2 o 3 años cambiará la computadora. Cada año a lo mucho, quizás. El colchón, o sea, uno no compra un colchón cada 6 meses o cada 2 años, ¿no? Siendo un hotel compras por volumen y, pues, digamos, compras pues, durante 6 meses todos los colchones, pero de ahí no los vuelves a cambiar no sé, en años, ¿no? No es una refrigeradora, uno no se compra refrigeradoras cada semana o cada 2 meses, ¿no? Sino cada varios años. Entonces, en ese sentido, pues vas a tener que ir de que tu mercado de gente que compra refrigeradoras o computadoras tiene que ser enorme y tienes que adquirir muchos usuarios. Entonces, eso es
en la etapa Product Market Fit, tienes que entender muy bien esa recurrencia, tienes que entender muy bien el comportamiento y ser muy realista realmente si es que tus experimentos que están siendo válidos en el comportamiento que es de los usuarios puede ser extrapolado si tenías tus primeros 20 usuarios. Listo. Es más o menos sencillo llegar a los siguientes 100 o 200, porque si no uno se queda estancado, ¿no? Y son etapas que uno tiene que ir quemando. Todo eso es pre-product market fit. Quizás no necesitas un producto, no necesitas nada referente a un producto porque estás previo a que el producto encaje en el mercado. Pero a medida que vas avanzando y vas validando, y te das cuenta que la gente necesita más de tu producto y te das cuenta que ese PDF por WhatsApp que mandaste y que tuviste 10 personas que compraron y de esas 10 personas, 2 le pasaron la voz a otros 3 amigos y las siguiente semana tienes 6 personas, ya no son 10, son 16 y luego esas personas hicieron a otros amigos y al final tienes 50 personas y luego de 3 semanas tienes 200 personas y ya no es, o sea, no es funcional ni cómodo estar mandando por WhatsApp a 180 personas uno a uno por PDF. Entonces ahí de repente uno lo que hace es, de repente va a ser un formulario que automáticamente envía los PDF, por decir algo. O automáticamente puedes hacer un flujo pequeñito en la página. Ese es un producto chiquito, no total, no del total de la solución, pero tienes un producto más pequeño. Ahí ya sí es un producto muy notable, probablemente. Y que, como les decía, incluso que no ha sido terminado o con muchas fallas, la gente lo quiere comprar. Ahí es donde uno encuentra la magia. Es como que, o sea, si uno sabe lo que quiere como producto final, y está poco a poco, por más que no tenga el dinero hoy, pero sabe qué quiere hacer. Y se da cuenta que con la solución, como que del 1 al 10, la solución 0.3, muy básica, que para uno no sirve tanto y uno lo ve como algo despectivo incluso, en ese producto despectivo, que no funciona, que no cumple tu visión, la gente te está comprando, ¿no? Ahí es la magia, porque lo que tienes que hacer básicamente es ser inteligente y ver cómo te posicionas bien para que la gente te siga, o sea, estar en una posición en la cual la gente te puede seguir jalando el producto de las manos. Ahí las métricas no son solo experimentos válidos, no, y es dollar retention o user retention. ¿Qué cosa es dollar retention? Es que, lo que les decía, yo hoy día pago por ese servicio, digamos, por cursos, ¿no? Es un ejemplo común. Entonces, primero tenías un curso de ahí 2 cursos, ¿de acuerdo? Entonces, una persona se inscribió el primer curso, luego al segundo, y llegaron 20 personas más, 50 personas más, 60 personas más, y te das cuenta que de esas 60 personas, 50, o sea, casi todos, más del 80%, ya hicieron los 2 cursos. Entonces, pues, les gustaría seguir comprando, pero ya compraron tus 2 cursos. ¿Qué toca hacer ahí? Es, pues, no hagas un tercer curso probablemente, sino invertir o si no hay dinero, pues a trabajar muy duro para crear 6 cursos adicionales, 4 cursos adicionales. Y ya no vas a vender curso por curso, vas a vender la suscripción de todos esos cursos. Y ahí que te aseguras que tienes esa suscripción recurrente, te aseguras de tener un flujo recurrente, ¿no? O productos alternativos, o sea, te vendo cursos más sesiones de mentoría, o te vendo cursos más grupos de estudio particularmente de personas de la misma industria o de la misma edad, o de un grupo en el cual ese grupo que puede ser por WhatsApp, por Discord, por lo que fuese, esa comunidad, esa pequeña comunidad orquestada con un community manager presencial, digamos, o virtual, pero alguien que orquesta la comunidad, eso tiene un costo. Entonces vendes una suscripción y vas poniendo add-ons o cosas adicionales a tu producto, ¿no? ¿Y qué es lo que estás logrando con eso? Es que la gente hoy que te compró ese curso de $15, te compra el segundo, te compra el servicio X, o te compra una suscripción de $30 que tú dices, pucha, pero con esos $30 estoy dando mucho más valor de lo que realmente vale. Esa es la clave, que cuando un cliente siente que está llevando una ganga, es como que tú sabes de que 10 cursos a $15 cada uno, $150, y esos 10 cursos te dan una suscripción por 30, parece que estás haciendo como trampa, ¿no? Entonces, cuando sientes que es demasiado el valor que te dan por poquita plata, esa es la clave. Por eso Netflix funciona, porque Netflix creo que es $9, $14, no sé cuánto es, mensuales, pero tienes acceso a miles, decenas de miles de películas. Ahora, hay que ser sinceros y darse cuenta de cuánta gente ve 300 películas diarias, es imposible, ¿no? O 300 películas al mes o al año incluso, pues casi muy poquitos, pero la gente siente
por muy poquito está ganando muchísimas películas. Entonces, vas reteniendo a la gente porque con la suscripción te va pagando mensualmente por lo menos, o trimestralmente si quieres un pago concreto recurrente. Entonces, cuando estás haciendo eso es que te está recomprando. Entonces, la plata, estás reteniendo ese dinero y inclusive lo puedes incrementar. Dollar retention es que esos $10 de este mes, el siguiente mes son 10 y podrían ser potencialmente en el siguiente o los siguientes meses no ser solo 10, sino ser de repente 15 o 20, ¿no? Entonces vas incrementando. User retention no es plata necesariamente, pero es gente que lo está utilizando y de repente ya no está pagando, pero sigue contigo. Y haces un curso gratuito o una sesión o un webinar y la gente se sigue inscribiendo. Entonces lo sigues reteniendo, tienes que lograr la forma de que si él sigue yendo es porque le interesa. Tendrá un problema de flujo de caja, de dinero, no lo sé, pero mientras a más gente vayas reteniendo, te da tiempo y te da espacio para ver cómo monetizas con otras personas. Pero tienes que retener usuarios, tienes que retener el dinero. Y ARPA son las siglas de Average Revenue Per User, o que es el ticket promedio por usuario, cuánto vendes por usuario. O lo mismo ARPA, que es Average Revenue Per Account, que cuánto vendes por cuenta. Por cuenta normalmente es B2B y cuando es B2C es por usuario, ¿no? MRR es Monthly Recurring Revenue, o ingresos recurrentes mensuales. Entonces tú vas midiendo esa recurrencia y esa recompra, ¿no? Ahí es donde uno crece realmente, porque como les decía, cuando son comportamientos o productos que compras cada 6 meses, cada 2 años, claramente ahí no hay mucha recurrencia, tienes que apelar a ir a un mercado enorme. Y ahí lo que tienes que buscar es llegar a mucha gente muy temprano. Y normalmente llegar a mucha gente, si uno no es famoso, influencer, o sea, puedes llegar a 5.000 personas con un videito o 20.000 personas con un videito, pues va a ser muy difícil llegar siempre a más personas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es más difícil? ¿Traer nuevos clientes todos los meses y todos los meses porque no estás reteniendo? ¿O de repente no tantos clientes, pero los nuevos clientes se siguen recomprando y recomprando y recomprando? Ninguno de los dos caminos es el mejor o uno es mejor que otro, pero claramente tienes que retener gente, porque si no retienes gente, todos los meses tienes que ir a traer nuevas personas y tarde o temprano te cansas, te aburres y pues abandonas. Finalmente ya en esta etapa de Hypergrowth, pues básicamente es métricas de Product Market Fit, ¿no? O sea, ya son los Unit Economics, ¿ya? Que es un poco lo que hemos visto en Dollar Retention, User Retention, LAOB, que es Average Order Value, que es cuánto es la orden promedio, ¿de acuerdo? Por cliente. Esa orden promedio tiene una recurrencia, es decir, yo compro un curso, listo, eh, pero ese curso que hago una vez eh, y me cuesta $15, que es el ejemplo que se decía, ¿con cuánta frecuencia vuelvo a comprar en el mes o en el año? Mientras más alta frecuencia de compra tengas o recurrencia, pues va a ser mejor, claramente, porque te están dando más dinero. Como engordar al cliente, ¿no? O sea, ya lo trajiste, te costó X dólares traer un cliente. Ya que está contigo, dale los servicios, dale el producto, dale valor para que te siga. Luego, como esto es expansión, Hypergrowth es expansión, ya toca separar las métricas por territorio. No tenemos que estar pues en Estados Unidos, en Canadá, en México, en 20 países, no necesariamente, ¿no? Pero, no sé, digamos, si uno está en Perú y Colombia, por decir, y ni siquiera Perú y Colombia, estás en Lima y en Bogotá, pues ya separas cuál es el Gross Merchandise Volume, o digamos, el total de ventas que en Bogotá y en Lima, ya lo separas porque son territorios distintos. Uno no tiene que subsidiar al otro, sino cada uno tendrá sus propias métricas, ¿no? Y las métricas de runway, burn rate o EBITDA. Runway básicamente es el tiempo que tienes en tu cuenta de empresa, no personal, sino en cuenta de empresa. Y normalmente se mide en meses, ¿no? Entonces el runway es si es que tu operación mensualmente te cuesta $10.000, ¿no es cierto? Todos los meses. Tú tienes $120.000 en tu cuenta de empresa, quiere decir que tienes 120.000. Entre 10.000 tienes 12 meses de vida. Tu runway es de 12 meses. ¿Ya? Eso está más o menos bien. Es más que tú cuando tu operación cuesta $10.000 y solo tienes $20.000. ¿Qué quiere decir? Que tienes solo 2 meses de vida. Porque si es que no llegas a ese mes, no traes nuevamente esos $10.000, ¿qué va a pasar? Tienes gente
contratada, no la vas a poder pagar. Si estás pagando algún servicio, o nube, o coworking, o no sé, no vas a poder pagarlo y pues paulatinamente te quiebra. Entonces, runway, que es como la autopista o la pista que uno tiene para correr. Mientras más cortita, más peligrosa, mientras más largo, más corto. Burn rate es el ratio al cual uno está quemando el dinero, que básicamente ese burn rate es esos $10,000 que gasto mensualmente, ¿listo? Ese es el burn rate, es decir, cuánto estoy quemando de lo que tengo todos los meses. Entonces, si yo tengo, es que es similar al rango, que básicamente es lo que estoy gastando, ¿no? Entonces, si yo tengo $1,000,000 y sé que $10,000 los estoy gastando mes a mes, yo puedo tener una idea de más o menos cómo podría, o sea, cuánto más podría gastar adicionales esos $10,000 para tener unos 20 meses de pista, ¿no? Entonces, uno tiene que reducir ese burn rate más bien, o sea, lo que estás gastando mes a mes, intentar ser lo más eficiente posible con ese dinero, porque cuando tú reduces el burn rate, alargas el rango, básicamente. Es reducir tu costo mensual, ¿para qué? Para tener más tiempo de vida. Y EBITDA básicamente es una métrica financiera que es el earnings o ingresos before o antes de impuestos, tributos, depreciación, todo ese tipo de cosas, es un tema más financiero. Pero este tema de hypergrowth es mucho más adelante. O sea, en la etapa temprana, en realidad nos interesa sobre todo experimentos validados y cuánto estamos creciendo. Pero el punto aquí es, ¿realmente vale la pena hacer un MVP desde el inicio? No siempre. A veces toca experimentar, ¿no? Entonces uno se manda a hacer y gasta e invierte mucho para tener un MVP cuando no ha quemado las etapas previamente, no ha entendido el mercado y se equivoca. Entonces de repente sí tenías que ser una plataforma, una aplicación, de repente sí, pero con otras coordenadas distintas a las que construiste. Y te equivocaste y volverlo a rehacer es un sobrecosto. ¿Por qué? Porque antes no entendiste el mercado, porque antes no experimentaste y no viste cuáles eran sus siguientes pasos hacia la meta. Hasta aquí, preguntas de experimentación y por qué vale la pena hacer experimentos antes del MVP. ¿Qué hora es? O sea, yo siento que no tanto, ¿no? Estoy cerca, me falta poco. ¿Preguntas? Aprovecho con las preguntas por aquí. El ingeniero Roycer, de repente Roycer, ¿quién más está por acá? Rosario. Bueno, listo. Entonces continuamos en lo que les hablaba de que entonces vale la pena cuestionarse, no es de que lo tienes que hacer sí de sí porque escuchaste a Luis que lo decía o porque te dio la gana de hacerlo, sino vale la pena cuestionarse si es que de repente puedes empezar con minimum viable test o experimentos mínimos viables antes de. Entonces básicamente es experimentar la hipótesis más arriesgada, lo esencial, ¿no? Eh, en tu modelo de negocio hay algo en lo que tienes que tener razón sí de sí, porque si ese fundamento no tienes razón, no funciona, todo lo demás no lo puedes construir. O mejor dicho, si lo construyes, tiene un fundamento es como construir un castillo con los fundamentos de barro, de arena. O sea, porque claramente si tienes mucho dinero, pucha, empiezas a contratar gente y construyes más producto y traes más gente. Pero si tu fundamento es la gente, en el caso de Frugana, ¿no? Realmente los restaurantes no van a pedir online nunca, eso no va a pasar. O si lo hacen es porque les regalas dinero. Pues si ese fundamento no está y no validas esa base, todo lo demás que tienes $20 millones y contratas gente y le pagas a los restaurantes y pierdes dinero para que te compren, no tiene mucho sentido. Tiene que haber cosas básicas, fundamentalmente en el comportamiento y en la compra de tu producto, en las cuales tienes que estar, no te puedes equivocar, porque si te equivocaste ahí, el negocio no tiene sentido. O sea, ese core, ese experimento esencial, ese fundamento básico del negocio, si no lo cumples, si no lo validas, tu empresa no tiene ninguna posibilidad de éxito. O sea, va a pasar como WeWork, como estas acá. O sea, que se construyó un imperio alrededor de lo que financieramente hablando o en el comportamiento de las personas no era factible, ¿no? ¿Qué más? Eh, la idea es de que cuando corres hipótesis, tienes que centrarte, o sea, un experimento por hipótesis. Un gran error es hacer, no sé,
hacer un solo experimento por dos hipótesis. Entonces no sabes que ese experimento a cuál está respondiendo, a qué hipótesis está respondiendo. Quizás sí pueda hacer por una misma hipótesis y pueda hacer varios experimentos. De hecho, eso es lo que tienes que hacer, pero tienes que hacer o sea, tienes una hipótesis, corres el experimento y validas si sí o si no. Y sobre ese aprendizaje haces la siguiente hipótesis, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. ¿No? Es como que ir construyendo en vez de hacer muchas cosas en paralelo. Principalmente, ¿por qué? Porque en etapa temprana, normalmente uno no tiene dinero como para contratar a 100 personas o a 50 personas. Entonces son 4 gatos, entonces no hay manos para hacer todo en paralelo. Entonces intentas hacer lo mejor posible, pero la idea es ir construyendo en torno a lo que vas a aprender. Por lo tanto, tienes que ser más minimalista, que es, o sea, mantenerlo simple, ¿no? No te compliques tanto, no reinventes la rueda. Ve por los experimentos iniciales que tienen que ver, o sea, realmente mi propuesta de valor, si la puedo poner yendo a lo más básico, en un PDF, que cualquiera puede hacer, en una presentación así como está con colorcitos, lo conviertas a PDF y lo pasas por WhatsApp, eso es literalmente gratis. Si en esa propuesta de valor no soy lo suficientemente claro, suficientemente gráfico, suficientemente convincente y vendedor, y la gente no compra inclusive en PDF, pues ya tengo una primera aproximación de que la gente, pues por lo menos la propuesta de valor no te repregunta, porque de repente no está dispuesta a comprar con un PDF, pero te dice, oye, qué interesante, cómo sería, cuándo sacas tu plataforma. Eso te da ciertos indicios de que, bueno, de repente no por PDF ni por WhatsApp, pero si hago una página web, de repente sí. Y si vas poco a poco entendiendo de que vas al problema, atacas el problema correcto, ¿sí? Pero vas poco a poco y de forma minimalista, de forma eh, de mantenerlo sencillo, ¿no? Como les decía, en etapa temprana, por lo general somos poquitos, unos 4 gatos, toca ahorrar tiempo y ser muy preciso en lo que haces. Tienes un tiempo de vida muy, muy limitado. Si no eres inteligente a la hora, y bueno, muy recursivo a la hora de hacer tus experimentos, pues si no lo tomas muy en serio, pues van a pasar simplemente 3 o 4 meses. Ya no habrá mucho dinero, no habrá tiempo y pues básicamente no tendrás esa precisión y no podrás saber qué viene hacia adelante, no podrás aprender, ¿no? Entonces básicamente es ser lo mayor minimalista, priorizar de una forma muy, ser implacable a la hora de priorizar. ¿Para qué? Para ahorrar tiempo y tener mayor precisión y saber, no exactamente, pero tener mayor idea en qué dirección voy para, para construir ese producto inicial. Porque si no, no habría construido nada. Y la verdad es que acá yo no quiero ser o sonar como que fatalista o mala onda, pero es una realidad que el 90% de las compañías levantando dinero, sin levantar dinero, en Perú, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en donde quieras, el 90% no sobreviven al primer año. Entonces va a ser bastante probable que uno empiece probando y se dé cuenta que la gente no compra. Entonces, la idea no es mata tu idea lo antes posible, no necesariamente, sino es expon lo que tiene que estar fundamental en tu negocio, que sí funcione, para que si te das cuenta que la gente no quiere eso, aprendes para ver entonces qué es lo que sí quiere, ¿no? Y vas pivoteando, vas entendiendo mejor. Esa es la clave, no fracasar por fracasar, sino ser inteligente a la hora de pongo una propuesta de valor, pero entendiendo que si la gente no quiere esa propuesta, le voy a preguntar y voy a poder entender, tener un diálogo mínimo, básico de, entonces, ¿no quieres A? Listo, dime qué quieres. Y puede ser C, J, H, F, Z, no lo sé, pero si, entender que si no quiere A, ¿qué letra quiere? Más o menos es un poco la idea. Entonces, pasos a grandes rasgos, nuevamente, es definir bien y encontrar tu propuesta de valor. ¿Qué es lo que quieres construir? ¿Y para quién lo quieres construir? ¿Cuál es tu promesa de valor? O sea, toda propuesta de valor en el fondo es una promesa. O sea, es algo que tú dices que yo, si tú me pagas tanto, o si haces esas acciones, yo te voy a dar tal valor. Entonces, si eso no lo tienes claro, es muy difícil. O sea, si uno mismo no tiene claro su propuesta de valor, más difícil pues transmitirlo a otra persona. Peor aún, si uno no sabe qué está haciendo, que le paguen por eso que están haciendo. Hay casos que sucede, pero en general es mucho más difícil. Listar, el segundo paso es, listo, tienes una propuesta de valor clara. Hay que listar los supuestos más riesgosos, ¿no? Enumerar los principales riesgos y lo que les decía, o sea, cuáles son los fundamentos en los cuales tienes que estar correcto, porque si no, no puedes construir un negocio alrededor de ello. Y preguntarse, entre otras cosas, por qué esto podría no funcionar y qué sería lo que rompería tu modelo, ¿no? Y ser muy, muy creativo, si quieres, en los riesgos que podrían pasar
para esos supuestos más riesgosos ponerlos a prueba y aprender. De repente esos riesgos no los podrás mitigar, no los podrás eliminar y siempre estarán atentos. Lo importante es que los conozcas, que sepas cuáles son y que idealmente sepas cómo reaccionar si es que sucede, ¿no? Y luego, o sea, siempre cuando ya probaste los fundamentos y los supuestos más riesgosos, básicamente tú puedes tener una unidad atómica, una unidad más básica de lo que quieres vender, que puede ser básicamente un cursito. Me hablaban de unos itinerarios. O sea, siempre hay una unidad básica que es lo que, como que el flujo mínimo de lo que tú venderías. No solo el producto, sino, no solo el producto, es ese proceso, esa forma en la cual tú llegas al cliente, el cliente le interesa, le mandas más información, te paga por ese producto y tú se lo disponibilizas, se lo entregas y recibes feedback. Todos esos pasos es una unidad básica de qué deberías ir probando. Pero eso es, o sea, es difícil saber, o sea, decirles ahora cómo se ve eso, porque en realidad depende de cada negocio y cada contexto. Pueden ser itinerarios, pueden ser cursos, pueden ser asesorías básicas, puede ser un producto de, como decían, de miel, pero eso es la unidad atómica y básica, pero eso es por donde partes. Pero ¿qué es lo que viene en adelante? Eh, Podrás entenderlo, podrás descubrirlo, si es que antes has entendido esos fundamentos, esos supuestos riesgosos y esos... Eh, bueno, básicamente, para no seguir con muchos aspectos, les contaría cómo fue en Fruana, ¿no? Para también no alargar mucho la sesión, es siempre, no solo él es Fabián, él es Fancho, el founder de Frubana, no solo en Frubana, sino esto viene de la filosofía desde que él trabajaba en Rappi, fue de los primeros empleados en Rappi, y siempre tuvieron un concepto que hasta ahora en Frubana se menciona, es pintar la puerta. Y esto viene en un restaurante que se llama, en Estados Unidos, en América, en Norteamérica, un restaurante que se llama Chipotle. Que es lo que hacían ellos, era básicamente arrendar un local y poner las mesas, las sillas, cocineros, todo eso, es bien caro. Entonces, básicamente lo que ellos hacían era pintaban la puerta de los locales y sabían si es y ponían una fecha de apertura y se daban cuenta de que realmente llegaba el momento si la gente iba y empezaba a hacer fila en el restaurante. Si es que lograban hacer eso, se daban cuenta que esa era una buena localidad. Suena muy loco y suena muy raro, ¿no? Pero claro, cuando tienes una propuesta de valor interesante, que la gente la quiere, no tienes el dinero para abrir pues 40 restaurantes, necesitas ubicaciones. No lo tengo. Listo. Pintaban la puerta, ¿para qué? Para probar demanda, para saber realmente y validar si es que la gente estaría dispuesta a... Y sé que esa es una buena ubicación. Esa analogía de pintar la puerta la planteamos en, bueno, como le decía desde el inicio de Fruana, WhatsApp, Google Sheets y comprar en una gran superficie. Caro, de repente hasta pierdes dinero, pero estás validando demanda, ¿de acuerdo? Llegará el momento en el cual ya no puedas regalar el producto, sino como que ya empiezas a cobrar lo justo y empiezas a ganar dinero, que es el proceso en el que estamos nosotros. Y en 2020, cuando hubo pandemia, nuestros clientes son restaurantes. Cerraron, cuando cierran los restaurantes, uno se da cuenta que pues automáticamente tu negocio dejó de operar. ¿Por qué? Porque básicamente tus clientes ya no pueden abrir. Y si ya no pueden abrir, no van a comprar. El pivot que se hizo ahí fue, entonces, cómo le entregamos al cliente el producto final. O sea, la fruta, la comida, el cereal, no sé, el café, los limones, todo eso. Ya no al restaurante, sino al cliente final. Eso anduvo más o menos bien, por lo menos hizo que la empresa esté a flote unos meses, pero lo interesante fue que en un momento, cuando, o sea, reabrieron, en Colombia fue similar a Perú. Entonces en marzo cierran, ¿no es cierto?, hacen cuarentena, y fue como que un mes, lo renovaron un mes, 2 meses, pero ya hubo un punto hacia julio, agosto, que se dieron cuenta que habían, tarde de repente, pero se dieron cuenta que habían ciertos tipos de negocios, como farmacias, como bancos, que no podían cerrar, o sea, con ciertas consideraciones tenían sus excepciones. Entonces, en ese proceso, en algún momento, empezaron a abrir restaurantes, no con atención al público, sino para hacer delivery. Ahí fue donde Rappi, o sea, explotó, pero Rappi hace que entrega la comida, o sea, la comida final, el producto final. Ahí reabre Fruana y fue interesantísimo porque Tucán, o este modelo hasta el consumidor final, fue para sobrevivir. Nos dimos cuenta que no era el mejor modelo, ¿no es cierto? Sino que el mejor modelo era hacia el restaurante. Porque con la tristeza de pandemia, lo difícil que ha sido, tarde, mal, de forma fea, si quieren,
pero la gente con mayor economía, menor economía, con inflación, sin inflación, para bien o para mal nuevamente, la gente come entre 30, 60, 90 veces por mes. En el peor escenario, pues una comida al día, que pena y todo, pero la gente come eso. En un escenario más o menos intermedio, 2 comidas al día, entonces desayuno y almuerzo. Y en un escenario pues normal es como que, y saludable, digamos, 3 comidas al día. Entonces la gente igual va a comer, la gente igual va, o sea, en este mundo, la gente ya no tiene el espacio para irse a trabajar, regresar y preparar su almuerzo. Hay algunos que lo hacen, sí, pero hay, la mayoría de personas lo que hacen, oficinistas en todo caso, es ir a comer a un restaurante. Entonces, por más que los restaurantes cierren, en un momento van a volver a seguir atendiendo la comida y ese es el negocio frugal. ¿De acuerdo? Y hemos tenido un montón de experimentos que les podría contar. El último fue, bueno, este es de mi equipo desde el año pasado ya, pero básicamente es cómo, cómo generar el pricing frugal. ¿Cuál es el precio que le ponemos a nuestros productos? Nosotros tenemos no, varios miles de SKU de productos. ¿No? ¿Por qué? Porque tienes la papa. En Perú creo que es la papa canchán, la papa amarilla, la papa no sé cómo, como 5, 10, 7, 8, 10, 20 variedades de papa. En Colombia es similar. Y el limón y el arroz, y esos son distintos tipos. Pero son muchos productos. Entonces, ¿cómo sabes cuál es el precio correcto para cada uno? Sabiendo que este tipo de commodities también varían casi todos los días, incluso todas las semanas varían. Eh, entonces, hicimos una herramienta en la cual tenía varios aspectos. ¿No? Pero uno de esos era scrapear, que básicamente es ir por internet y jalar la información de los grandes comercios, como les decía, el grupo de éxito, empezando en Perú, los Falabella, los Totus, los Plaza Vea, no sé, los mercados estos de grandes superficies, y jalas cuánto cuesta el limón, el arroz, los huevos. Entonces tienes un precio ahí de todos los días. Esa es una primera fuente. Una segunda fuente, tenemos mystery shoppers que van por las centrales de abasto o los mercados, por ejemplo, en Lima o en Piura, los grandes mercados de frutas, de abastos, y personas que van preguntando los precios. Esta es una segunda fuente, la verdad. Y con estas dos fuentes, inicialmente hoy tenemos muchos más en data, pero básicamente nos damos cuenta de cómo estamos con el mercado. Tenemos un precio hoy, creemos que puede ser este precio, pero hacemos benchmark de, entonces, el precio de el limón, por decir que es 3 soles hoy, pero veo que en el supermercado está 3.20 y veo que en la central de abastos está 2.90, pues de repente yo diría poner mi precio de 3 soles está bien, de repente me bajo un poquito a 2.90 para no estar muy fuera de la competencia, ¿no? Y no ser tan caro, sino ser simplemente bueno. Y a raíz de eso uno también va descubriendo que hay lo que nosotros llamamos KVI, que son Key Value Items, que son ítems clave en determinados tipos de restaurantes. Entonces, si es un restaurante, una panadería, pues claramente esas personas de la panadería van a comprar leche, harina, huevos, por lo menos, ¿no? Pero es un ingrediente, son 3 ingredientes y algunos otros más seguramente. Pero que si yo no soy capaz de darle un buen precio por la harina, por decirlo, por el huevo, por el aceite, ese restaurante no me va a comprar los otros 10 items, no me va a comprar cocoa, no me va a comprar, no sé, agua embotellada, o sea, 20, 30 productos adicionales. Entonces yo tengo que tener la suficiente inteligencia, con esta herramienta nos ayudamos, porque era automático todo, no es una persona viendo uno, ¿no? Sino la suficiente inteligencia para que ese tipo de negocios, para ese tipo de productos, bajarnos el precio, inclusive perder un poquito de plata en ese producto, pero en la orden completa, o sea, en harina, que de repente es 0.75, y en el mercado eso está 0.70, 0.78, yo me puedo ir hasta 0.69, perdiendo un poquito de dinero. ¿Pero por qué? Porque sé que me va a comprar huevos, leche, cocoa, aceite y 20 productos más que en el total de la orden no pierdo dinero, sino gano dinero. Pero eso uno no lo descubre hasta que empieza a ver precio por precio y hasta que lo empieza a automatizar. Y esto que hemos visto, lo hicimos, que parece una herramienta muy tecnológica, pues no es tanto. ¿Por qué? Porque todo es data, uno, y dos, porque lo hacemos con una herramienta no code, perdón, low code, que se llama Read, que es la que trabaja mi equipo. Y es lo que les quería decir. En Fluana tenemos un equipo de prototipado que yo lidero y que es compuesto por estas personas, como 8 o 9 personas hoy en día, que estamos dedicados a hacer prototipos con herramientas no code y low code para validar. Les hablaba de demanda, sí, pero a veces validar cuando ya tienes una empresa más constituida. Nosotros tenemos a 70.000 restaurantes en 3 países.
tenemos 9 bodegas, no, perdón, 14 bodegas en 9 ciudades, tenemos como 1.500 personas en planilla de Fruana. Es una empresa mucho más grande, tenemos 5 años, pero es grande. Entonces ahí toca seguir validando, pero ya herramientas internas. ¿Por qué? Porque la aplicación móvil de Fruana, por la cual nos piden, ya está validado que funciona. Pero internamente podemos ser mucho más eficientes, y es algo que hace mi equipo, entre otras cosas. Finalmente, yo les dejaría esta plantilla de cómo construir hipótesis, ¿no? Una hipótesis es ese supuesto core, ese supuesto fundamental de tu negocio, en la cual deberías tener, en base a qué observaciones he tenido, qué hallazgos, qué supuestos, qué problemas he encontrado, qué evidencia de lo que estoy yo queriendo validar, quiero construir o creo que puedo construir, y ahí tienes que ser claro con tus soluciones, funcionalidades, o básicamente cómo vas a solucionar los dolores que has encontrado previamente. ¿Qué quiero resolver? Quiero resolver ese dolor, esa necesidad que previamente definí, pero de una forma bien clara. ¿Y de qué forma las voy a resolver? Con una audiencia determinada, un perfil determinado de usuario. Y aquí podríamos sumarle métricas, un tiempo de la hipótesis, o sea, las hipótesis no son eternas, las hipótesis deben ser, pues, yo recomiendo 12, 16 semanas. O sea, es duro hacer una hipótesis por 6 meses. Como ¿qué tanto tiempo necesitas para que la gente, para entender la necesidad del mercado? Entonces, 4, 6, 8, 12 semanas es mucho, es suficiente como para cualquier hipótesis. Y bueno, esto es con el mensaje final que me gustaría dejarles. Es todo, absolutamente todo, es mentira hasta que lo pruebas con usuario. Todas son buenas ideas, todos pueden ser buenos pitches, todos pueden ser buenas presentaciones, pero hasta que no lo expones a usuarios de verdad, gente allá afuera, que no sea tu primo, tu novia, tu abuela, no sé, tu hermano, tus papás, cuando es gente externa, tus amigos tampoco, gente que no te conoce, y te empieza a comprar, ahí es donde podemos conversar. Antes de eso todo es mentira. Esto lo dice Freddy Vega, que es el cofundador de Platzi, alguien que creo que es chévere respetar y entender. Y finalmente un fracaso es solo un fracaso si no aprendes de él. Entonces toca experimentar para seguir aprendiendo. Bueno, perdón porque creo que me pasé del tiempo. Muchas gracias por tu atención. Y si quieren seguir la conversación, síganos en redes sociales, en LinkedIn, Instagram o YouTube. Gracias por el espacio. Uy, no, te perdonamos que te hayas pasado porque hemos notado la pasión que tienes por compartir todo lo que sabes. Creo que ahí todo sustancial ha sido el día de hoy. Lo han extraído lo más mínimo, me imagino. Todos han estado ahí atentos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna inquietud que tengan para poder cerrar con Luis el día de hoy. Norbert, creo que deseas abrir tu micrófono. Parece que... No, solamente que muy buena la exposición. Gracias, Luis. Gracias a todos. Gracias. Ok, bueno, básicamente pues todo terminó en hipótesis, ¿no? Y ahora pues si no tenemos ventas pues todavía seguimos en esa idea. Entonces hay que nada más ponerle el acelerador a tener esa validación de usuarios, a conseguir a los usuarios, a los early adopters que nos ayuden a realmente saber el camino, si estamos yendo por una ruta correcta, pues igual también podemos tomar impulso para poder generar algunas otras estrategias. Y bueno, muchas gracias, Luis. Esperamos tenerte en otro escenario también. Te comentamos que esta es una comunidad de emprendedores que vienen tanto de la región Amazonas como de Lambayeque, como también de otras regiones que se han unido, de La Libertad, por ejemplo, también. Estamos haciendo también eventos presenciales. Y bueno, sería genial el próximo año, espero ya poder tenerte de manera presencial por acá por el norte. Ahí sería genial, de verdad. Que muchas gracias, Luis. Chévere, ¿no? Gracias a ustedes. Encantado de poder en el momento de compartir presencialmente. Genial. No sé si quieren abrir su cámara para tomarnos una foto al final. A ver los demás que no han estado en silencio. A la cuenta de 1, 2, 3. No se animen. Ok. Bien. Entonces, nada más decirles que igual, como saben ustedes, que estas ponencias son súper importantísimas. Igual lo que nos ha expuesto el día de hoy, Luis, es
potente, ¿no? Para seguir avanzando con las validaciones y ya van a tener también de nuevo coordinar con los horarios, con los mentores para poder seguir avanzando, ¿no? Y nuevamente felicitarte, Luis,